Cuentos de titiritero, sabiduría del ganchito. Amo del oficio de titiritero esa cosa tan teatral de estar cerca de las herramientas. Fue en el Teatro Fundart donde aprendí que el teatro es una maravillosa obra de arte donde intervienen todos los oficios. En esa sala de catacumba, con olor a humedad, bajo un gran hotel de lujo derruido del 1900, conocí el oficio teatral de maquinista, que me cautivó de entrada. De alguna manera, como titiritero, soy también un maquinista, que oculto muevo los objetos en escena. La sala de teatro era más bien chica, un pequeño escenario a la italiana de madera, con platea en declive y rodeado por palcos en el primer piso que habían quedado de la época en que ese sótano fue un cabaret de la noche de Buenos Aires. En la entrada de los palcos aún quedaban unos ganchos para colgar cortinas que se cerraban para actividades non santas, que incluía entonces ese antro nocturno. Pero no es de esos ganchos que quiero hablar. La cosa es que el teatro debía, más por obligación del gremio que por necesidad, tener un maquinista de sala, que junto a los de compañía hacían trabajos que iban desde montar la escenografía, manipular telones o resolver problemas técnicos en el escenario. El nombre español de este oficio es tramoyista, el que maneja oculto la tramoya, conjunto de mecanismos que sirven en el teatro para efectuar los cambios de decorado y efectos especiales. Todos los maquinistas llevaban colgado un martillo que con orgullo lucían y que era su bien más preciado. Con ese martillo y con clavos y madera hacen cualquier cosa. Lo que los escenógrafos piden, los maquinistas construyen. Contratado como maquinista de sala estaba Ludwig, un viejo hombre de teatro que lamento mucho no haber conocido mejor. El hombre era toda una leyenda. Decían que sabía muchísimo y que había trabajado con todos los grandes, siendo discípulo del gran maestro Saulo Benavente. El pobre ya estaba muy mayor y era casi una sombra de sí mismo, pequeño, menudo tras sus anteojos, ya muy cansado. Pero todos lo respetaban. La comisión que administraba el teatro, formada por gente de la cultura, sostenía su puesto para ayudarlo y darle tranquilidad en su vejez. Así que el oficio lo conocí escuchando y viendo trabajar a muchos maquinistas de compañía que pasaban con sus obras. Carpinteros de la fantasía, repletos de anécdotas e historias. ¡Qué lindo oficio! Una de las cosas que tuvo que hacer Ludwig en esos años era intervenir en los trucos de escena que tenía una comedia musical sin palabras llamada El Gran Soñador, dirigida por Lia Yelin, una talentosa directora y coreógrafa. Fue un impacto enorme estar cerca de ese espectáculo, donde se contaba una historia alrededor de Carlitos Chaplin y el pibe, que no era un pibe, sino una piba de la que Carlitos se enamoraba. Actuaban Alicia Zanca y Jorge Marrale, dos grandes actores que bailaban y hacían todo tipo de piruetas. También orquesta en vivo, muchos cambios de vestuario y magia escénica. No duró mucho en cartel, pero la vi cuantas veces pude, asombrado, aprendiendo con placer. Cada tanto Ludwig se sentía mal y debía faltar. El problema es que ese día el malestar de Ludwig coincidió con la función. Y vino la asistente de dirección a pedirme por favor que lo reemplazara en una escena. Era simple pero certera. Tenía que entrar con un bastidor de madera, pintado como gigantesca carta, donde Alicia Zanca, el pibe, que era ahora hermosa mujer, se colocaba con los brazos abiertos sobre el panel para recibir los cuchillos que le arrojaba Carlitos, Jorge Marrale, en un show de varieté nocturno. El truco consistía en aguardar el golpe de platillo de la batería y mover una madera que accionaba un gancho que disparaba el mango de un cuchillo sobre el bastidor. Fue la primera vez que entré en un escenario, aterrado y temeroso. Tras la carta, y con toda la orquesta sonando a pleno, vientos, percusión y teclados, camino con el bastidor hacia adentro del escenario y siento como Alicia Zanca se apoya en la madera. Escucho entonces que se prepara la batería. Luego del redoble debía esperar, sacar las maderitas, una tras otra, porque eran muchos los cuchillos. Y llega el momento, y lo hago.
Muevo los mecanismos y siento que pierdo la conciencia, como si volara en un sueño. Terminada la escena, retiro el bastidor, caminando lentamente para atrás. Tras los telones me felicitan con alegría y me dejan solo, conmocionado. La función debía seguir con su frenético disparar de cambios. Había hecho lo que tenía que hacer y volví a la boletería. Fui parte de la función esa noche. Lo mío había durado un instante, pero seguía ahí. Hasta el día de hoy sigue. En el oficio de titiritero, parte fundamental de las obras son esas maniobras que sorprenden al inocente espectador. Para preservar secretos y magia, decían, los marionetistas Dilo antiguamente ocultaban sus comandos y los titiriteros de retablo escondían su manipulación. Hoy, tal vez la clave es revelar esos trucos sencillos que convierten la dificultad técnica en poesía. Que todos aprendan que la metáfora es poderosa. Está ahí, entre las palabras y las cosas. Para los titiriteros de guante hay unos ganchos preciados y fundamentales, sobre todo si somos solistas. Son esos ganchitos de los que cuelga el títere boca abajo, de otro gancho o de una cuerda. Esperan el cambio de personaje y el rápido enguantamiento que como pistolero del oeste debe levantar rápidamente el títere y ponerse a actuar. En todas las técnicas titiriteras hay un ganchito. Estoy seguro que los maestros japoneses de Bunraku, luego de duros años de aprendizaje, deben revelar a sus discípulos esos ganchitos, secretos de su arte. Yo le saco unas fotos a mi ganchito de titiritero de guante y lo publico. Creo que en ellos, como en los títeres, está escondido todo el saber del teatro. Se revela a quien comprende la grandeza y sabiduría de su humildad. Como el martillo del maquinista, colgado de su cinturón, siempre listo para ponerse a actuar.